Bienvenidas una vez más a Convertidas por su palabra. Es un gusto que estén por acá con nosotros. Gracias por seguirnos a través de la transmisión. Mandamos un fuerte abrazo, un fuerte saludo a cada una de ustedes que nos han estado siguiendo a través de esta red. Mandamos saludos a la India, mandamos saludos a España, mandamos saludos a Perú y a cada uno de los lugares en los que nos han estado siguiendo. Muchas gracias. Esperemos que estos recursos sigan siendo de gran bendición a tu vida y que esta serie de Salmo 119 la lleves hasta el final y te sigas con nosotros hasta, como decíamos la vez anterior, hasta que Cristo venga, de seguir deleitándonos y de encontrar en su palabra a ese Dios que ha dado a su Hijo unigénito para que nosotros podamos ser salvos. Y hoy estamos viendo el Salmo, esta parte del Salmo de los versos 25 al 32, en esta parte en la que dice Dalet, que es la siguiente letra del alfabeto que compone este Salmo 119. Y hemos orado al Señor. Antes de que nosotros iniciemos esta transmisión, nosotras llevamos a cabo una oración grupal y queremos invitarte a que seas parte de ella a través de la caja de comentarios. Ahí está el correo para que tú puedas enviar tu correo y puedas unirte a este grupo. Después de la enseñanza, también de la transmisión, tenemos una sobremesa enriquecedora y también te invitamos a que seas parte de ella. Y hoy vamos a darle lectura a estos 8 versos que vienen aquí a seguir en este deleite que estamos teniendo sobre de este salmo. Y yo quiero darle lectura en la versión internacional, la nueva, este, es la versión internacional. Y dice de esta manera: postrado estoy en el polvo. Dame vida conforme a tu palabra. Tú me revelas mis caminos. Enséñame tus estatutos. Hazme entender el camino de tus preceptos y meditaré en tus maravillas. De angustias se me derrite el alma. Susténtame conforme a tu palabra. Apártame del camino de la falsedad. Concédeme las bondades de tu ley. He escogido el camino de la fidelidad. He preferido tus leyes. Yo, Señor, me apego a tus mandatos. No me hagas pasar vergüenza. Corro por el camino de tus mandamientos, porque me has dado mayor entendimiento. Así que el Salmo nos enseña hoy la excelencia de la ley de Dios, ¿sí? El Salmo 119, que es la excelencia de la ley de Dios, la meditación de su palabra. Esta porción el día de hoy, ¿sí? Nos examina, nos reorienta, nos ayuda en esos momentos cuando nos sentimos que estamos botados o que estamos fuera de sí. Esta sección empieza, ¿verdad? Diciendo: abatida está mi alma hasta el polvo. En esta versión que yo les leí, postrado estoy en el polvo. Y nosotras vimos el día de ayer cómo cerraba esa parte en el salmista, diciendo, ¿verdad? Tus testimonios son mis delicias, son mis consejeros, ¿sí? Dice acá en esta versión: tus mandatos son mi regocijo, son también mis consejeros. Y, y alineándolo, ¿no? Llevándolo, dice: ahora, postrado estoy en el polvo, dame vida conforme a tu palabra. A veces parece que las cosas van muy bien y nosotros nos podemos sentir, ¿verdad?
de maravilla y nosotros, ay Señor, cuánto te amo y estoy agradecida contigo y estoy enamorada de ti y le canto alabanzas y estoy muy bien, pero cuando vienen los problemas, ¿verdad? Cuando nos llegamos a sentir así, de esta manera en la que el salmista se está sintiendo, a manera que dice, postrado estoy en el polvo, abatida está mi alma. En una parte, en el verso 28 dice, de angustia se me derrite el alma. Imagínate en la manera en la que se sentía el salmista. Y su palabra, tal y como les decía al inicio, su palabra nos examina y nos reorienta, porque a veces nos relajamos tanto cuando parece que todas las cosas van bien, sí. Y eso es tan peligroso que nosotros dejemos de lado la armadura. A veces como que nos pesa, como que nos cansa y ya no nos las, yo ya no vivimos, ya no tenemos es- ese cuidado, ¿sí? De tenerla puesta en todo momento, en todo momento. El salmista se debe de haber sentido así por un momento en el que sabía, ¿verdad? Que el deleitarse en su ley, que llevar a cabo sus preceptos y mandamientos, decía ayer, eso le hacía vivir, pero ahora se siente que está hasta derritiéndose, ¿sí? Y nosotros siempre debemos estar atentos después de la victoria, como antes de la batalla. No solamente ponernos el casco de la salvación, ponernos, vamos a ver la armadura en sí. Yo quiero que vayamos a Efesios capítulo 6, en donde Pablo describe cómo debe de ser esto en nosotros, cómo debemos de estar siempre preparados. Pablo le decía a los efesios, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿En dónde encontramos nosotros el Señor? ¿En dónde está el poder de su fuerza? En su palabra. A veces dice, es que el poder está en la palabra, pero no en tu palabra, mi cielo. Si en nuestra boca hubiera poder, nuestra palabra tuviera poder, ¿qué no tuviéramos, verdad? Ya muchos estuviéramos con Cristo Jesús en gloria eterna, ¿sí? La palabra, su palabra es la que tiene ese poder, ¿sí? Y Pablo dice que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza, ¿sí? Vestidos de toda armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo. Esas que nos engañan cada vez, ese susurro que tenemos que seríamos como Dios, eso es nuestra lucha, ¿sí? Con huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Por tanto, dice Pablo, tomad toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estén firmes, ¿sí? Estar pues firmes, ceñidos sus lomos con la verdad. Esta es la verdad. Esto lo debemos de tener siempre, ¿sí? Con la coraza de justicia. Siempre aquí vamos a saber cómo defendernos. El calzado, dice, y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomen el escudo de la fe, ¿sí? Tomen el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Debemos de orar en todo tiempo con súplica en el Espíritu, velando siempre con perseverancia, siempre estar listos, siempre estar prestos, ¿sí? Atentos. Y ya pasa la victoria y como que ya,
ay, me quito todo, me relajo, ya no leo, ya no oro, ya no busco. No, nosotros debemos estar preparados siempre, estar atentos siempre, después de la victoria como antes de la batalla, ¿sí? Cuando este salmista se encuentra, ¿verdad? Aquí, como botado allí, dice, prostrado, estoy en el polvo. Cuando se encontró así, sabía que tenía que hacer algo. Y nosotros vemos que dice, tú me respondiste cuando te hablé de mis caminos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que orar, tenemos que pedirle al Señor que nos vivifique, ¿sí? Que nos restaure, que nos levante, que nos escuche. Me encanta cuando dice, cuando te hablé de mis caminos, cuando tú vienes delante del Señor con toda sinceridad, cuando tú le declaras la manera en la que estás andando, su palabra esto es examinarnos y nos reorienta nuevamente. Y ahí estaba el salmista también hablando de todas las cosas que le apremiaban, las echaban, cómo sus enemigos lo calumniaban. Nosotros vimos ayer, ¿verdad? En el verso 23, cómo decía que aún los gobernantes se confabulaban contra él pero él, como siervo de Dios, dice que meditaba en sus estatutos. Todas esas cosas que a veces pasan a nuestro alrededor, meditar, Señor, me estoy dirigiendo conforme a lo que en tu palabra he ido leyendo y aprendiendo. Porque siempre vamos a tener situaciones. Miren, recordemos que este salmo es de una sola persona, lo dividió en diferentes partes. Se dice que David quizás lo hizo de esta manera con el alfabeto hebreo para enseñárselo a Salomón, ¿sí? Que es que lo recordara así con la letra, con el alfabeto hebreo, que recordara cada una de estas porciones. En el verso 61 nosotros vemos cómo dice, compañías de impíos me han rodeado, mas no me olvido de tu ley. Él hablaba de todo lo que le apremiaba, se sentía que estaba postrado en el polvo. En el verso 69 dice, contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Y en el verso 83 dice, porque estoy como el odre al humo, pero no he olvidado tus estatutos. Y en el verso 141 dice, pequeño soy yo y desechado, mas no me he olvidado de tus mandamientos. E incluso hasta amenazaban su vida. En el verso 109 dice, mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Si el salmista, ¿verdad? Lo único que tenía, como hemos dicho anteriormente, era la ley que Moisés había dejado. Él tenía hasta allí el Pentateuco, la Torá, como se le llama, ¿sí? Era lo único que él tenía. Y en todas estas cosas que le apremiaban, lo hacían sufrir, le estaba siendo despreciado, amenazaban su vida, calumniaban su nombre, lo restringían, estaban siempre sobre de él. Y en todo eso decía, pero no me he olvidado de tus mandamientos, de tu palabra. ¿Cuánto más nosotros en todo lo que nos apremia? No hemos de estar preparadas para cada batalla que vamos a tener. Como decíamos, como Pablo decía, estar ceñidos vuestros lomos con la verdad, ¿sí? Tener lista la espada que es su palabra. Así ahora, ¿sí? Así que si esto pasaba con el salmista, lógico que inicia diciendo, ¿verdad? Estoy
hasta el polvo, se sentía como un insecto ahí en el polvo, pero cuando parece, ¿verdad? Y a veces nosotros estamos en nuestro peor momento, como pareciera que estaba el salmista. El Señor nos acompaña con lo mejor y nos da la gracia que nosotros necesitamos cuando no sabemos qué hacer. A mí me encanta cuando Pablo reconoce en la segunda carta a los Corintios, fíjate, que ese famoso eh, versos que conocemos en la segunda carta a los Corintios, cuando Pablo, ¿verdad? Le dice al Señor que vamos a leer, perdón, del capítulo 12, allí, de la segunda carta a los Corintios. Mi Fabi, no sé si me puedas apoyar. Sí, la segunda carta a los Corintios, verso 12, ahora sí te voy a poner a leer, del 1 al 10, si quiero que del verso 1 al 10. Sí, dice así. Me veo obligado a jactarme, aunque nada se gane con ello. Paso a referirme a las visiones y revelaciones del Señor. Conozco a un seguidor de Cristo que hace 14 años fue llevado al tercer cielo. No sé si en cuerpo o fuera del cuerpo. Dios lo sabe. Y sé que este hombre, no sé si en el cuerpo o aparte del cuerpo, Dios lo sabe, fue llevado al paraíso y escuchó cosas indecibles que a los humanos no se nos permite expresar. De tal hombre podría hacer alarde, pero de mí no haré alarde, sino de mis debilidades. Sin embargo, no sería insensato si decidiera jactarme, porque estaría diciendo la verdad, pero no lo hago para que nadie suponga que soy más de lo que aparento o de lo que digo. Para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. 3 veces le rogué al Señor que me la quitara, pero él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces fuerte soy. Gracias, mi querida Fabi. Ahí estaba. Miren, ¿por qué pedí que leyera todo, Fabi, de esto de Pablo? Porque Pablo decía, yo me puedo gloriar. O sea, no sé si fui yo, no sé de qué manera, pero hasta llegué a un lugar en el que muchos quizás no han llegado. Mira esto y aquello. Pero él decía, había algo en él, ¿sí? El Señor le permitía tener a Pablo algo que dependiera en totalidad de la gracia de Dios, para no jactarnos. El salmista, nosotros lo hemos estado notando, ¿sí? A cada momento, vivifícame en tu palabra, guarda, ayúdame a guardar tu palabra, ayúdame a meditar en tu palabra, ayúdame a no pecar contra ti, a recordar tu palabra. Estaba todo el tiempo allí, ¿sí? Y tuvo que haber tenido indudablemente, ¿verdad? Situaciones apremiantes porque lo hemos estado mirando y apenas vamos en esta cuarta parte que tenemos en estos primeros versículos, por así decir, porque son 174. Es la primera parte, por así decir, son los primeros versos, 176 versos. eh, es que ya estamos notando cómo estaba. Ahora mismo acabamos de leer en diferentes versos todo lo que le pasaba, pero en qué era lo que él se deleitaba en la palabra del Señor. A Pablo le decía al Señor, bástate mi gracia. Con más razón, ahora tú y yo tenemos no solamente la palabra del Señor, sino también su gracia, ¿sí? Que está con su Espíritu Santo dentro de nosotros. Y estaba diciendo el salmista,
quiero acá en la versión, eh, sí, estaba orando al Señor a menudo. Él estaba pidiéndole al Señor una y otra vez y el Señor siempre le respondía. Y lo vamos a notar en los versos en los versos siguientes que vamos a leer. Ahí estaba diciendo en el verso 37, fíjense cómo dice el salmista: aparta mis ojos que no vean la vanidad, avívame en tu camino, ¿sí? En el verso 40 nosotros vemos que dice: he aquí, yo he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. En el verso 50 dice: ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Pablo decía: he orado 3 veces y él me ha dicho: bástate mi gracia. El salmista está diciendo aquí, ¿verdad? En ella me vivifico, en ella me vivificas en justicia. En el verso 88 dice el salmista: vivifícame conforme a tu misericordia y guardaré los mandamientos de tu boca. ¿Sí? En el verso 93 dice: nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. El Señor le respondía a él cada vez, ¿por qué? Porque decía: mira, yo estoy así, pero tus mandamientos me vivifican, me llevan en justicia. En el verso 107 dice: afligido estoy en gran manera. Esta sección empezó diciendo, ¿verdad? Abatido estoy hasta el polvo. Y dice: vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Y en el verso 149, y quiero leer todas las partes en las que el salmista, en este único salmo, hace énfasis y énfasis y énfasis en la situación que él vivía y en lo que él necesitaba. En el verso 149 dice: oye mi voz conforme a tu misericordia, oh Jehová, vivifícame conforme a tu juicio. En el verso 154 dice: defiende mi causa y redímeme, vivifícame con tu palabra. Y en el verso 156, muchas son tus misericordias, oh Jehová, vivifícame conforme a tus juicios, ¿sí? Y por final el verso 159 dice: mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos, vivifícame conforme a tu misericordia. Ahí estaba, ahí estaba. Y la gracia todavía, si nosotros estamos, ¿verdad? Diciéndole: Señor, vivifícame conforme a tu palabra, mírame, Señor, y todavía nos basta su gracia. ¿Crees que pudiéramos estar abatidos hasta el polvo? Sí, quizá va a llegar momentos en que estemos, ¿verdad? Abatidos hasta el polvo, que nos sintamos que nos derretimos, como dice allí en el verso 28, ¿verdad? Que hasta de angustia nos sentimos derretir. Sí, pero cuando recordamos toda su palabra y cuando recordamos lo que le decía a Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Sí, somos débiles, pero qué hermoso es venir y decirle al Señor: enséñame, enséñame, vivifícame, ayúdame. En el verso 26 dice: tú me respondiste cuando te hablé de mis caminos. Enséñame tus estatutos. Porque si nosotros nos ponemos a hablar de nuestros caminos, ¿cómo son? ¿Sí? Empezamos a andar, ¿verdad? Muy bien en el camino del Señor, estamos enamorados, estamos que no queremos ni voltear a un lado ni a otro y eso, pero estamos de este lado de la eternidad. Y va a llegar un momento en que algo, ¿verdad? Nos va a llamar la atención y que a veces llevamos a cabo ciertas conductas
Llevamos nuestros pies a pasos que no son agradables delante del Señor y todavía luego nos queremos quedar callados. Pero el salmista hoy nos enseña la importancia de que su palabra nos examina y nos reorienta nuevamente en el camino que Él ha trazado para nosotros, que es la vida eterna. Y entonces el salmista viene y le dice, tú me respondiste cuando te hablé de mis caminos. Cuando empezamos, ¿verdad?, a hacer verdaderamente delante del Señor, que somos sinceros, ¿verdad? Señor, me confieso, no debí haber visto esta película. Señor, me confieso, no debí de haber ido a este lugar. Señor, me confieso, no debí de haber leído esto. Señor, me confieso, no debí haber hablado esto. Y vienes a su palabra nuevamente, ¿verdad? Nos enseña sus estatutos. Y luego dice el salmista, hazme entender el camino de tus preceptos y meditaré en tus maravillas. El Señor nos enseña, el Señor nos hace entender, ¿verdad? Y muchas veces nosotros solamente queremos salir del problema. ¿Cuántas veces, verdad? Muy a menudo nos preguntamos, ay, ¿cómo puedo salir de este problema? ¿Cómo? Cuando venimos delante de Él, cuando le venimos y le extendemos, ¿verdad? Y decimos cómo andan nuestros caminos. Y entonces podemos darnos cuenta, podemos decirle, ¿verdad? Señor, ¿qué puedo obtener de esta experiencia? De esto. ¿Qué es lo que puedo obtener? Y algo muy importante que obtenemos es el estar caminando en sus estatutos. Es el depender de su gracia y de su palabra. ¿Sí? Ahí estamos en tiempos de problemas. Siempre debemos de saber que necesitamos la sabiduría de Dios para no desperdiciar nuestro sufrimiento. Así es. No desperdicies por lo que estás atravesando. Esa enfermedad, esa carencia, ese sufrimiento, ese dolor, esa angustia. No lo desperdicies. Es un tiempo preciso para buscar en la palabra sabiduría que solamente Dios nos puede dar, ¿sí? Y encontrarnos con Él. Quiero que leamos Santiago. Santiago, fíjate cómo dice Santiago. Nos insta Santiago en el capítulo 1. No fue Santiago, aquí está. Santiago en el capítulo 1, los versos 2 al 8. ¿Quién lo tiene por allí que me pueda apoyar? O como no dije, no lo tiene. Cari, yo, Fabi, ¿quién lo tiene? Lo tengo, Luz. Es la carta de Santiago, capítulo 1, versos 2 al 8, mi Fabi hermosa. Sí. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte alguna cosa. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte. Piense pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Gracias, mi querida Fabi, gracias. Ahí estaba, ¿sí? ¿Qué hace? Cuando tengas diversas pruebas, bueno, eso te va a capacitar a tener, a producir, ¿verdad? Fe, a producir paciencia, a esperar en lo que Dios tiene. El salmista sabía que todavía había lecciones que aprender en la escuela de la vida, porque sí, ahí es donde aprendemos y él no las quería perder, no solamente nada más lo que vivía secularmente, él quería todo, ¿verdad? Que el Señor le indicara.
Él le habló al Señor sobre lo que estaba sucediendo y el Señor responde dándole sabiduría y fortaleza, porque eso es lo que tú y yo vamos a encontrar en las Escrituras. Por eso él decía, enséñame tus estatutos, hazme entender tus preceptos, hazme meditar en tus maravillas. Sí, dice luego en los versos 28 al 30, dice, de angustia se me derrite el alma, susténtame conforme a tu palabra, aparta del camino, apártame del camino de la falsedad, concédeme las bondades de tu ley. He escogido el camino de la fidelidad, he preferido tus leyes, sí. Por fe él esperaba ver las maravillas de Dios en medio de sus batallas. Él pedía allí, fortaléceme, ¿sí? Y a lo largo del Salmo, el escritor deja claro, ¿sí? Que él estaba sufriendo debido a su compromiso con Dios y con su palabra. Me derrito cuando Jesús decía, bienaventurados los que lloran. ¿Por qué? Porque lloraban de ver la condición, ¿verdad?, en la que se encontraban. Bienaventurados los pobres. ¿Por qué? Porque se daban cuenta que no tenían nada, que estamos en bancarrota. Cuando nosotros lloramos, cuando nosotros venimos, dependemos totalmente del Señor, de su palabra. Somos bienaventurados. A veces decimos, Señor, una vez más, eh, todo el tiempo, saber todo el tiempo que necesitamos de su fortaleza, de la gracia de la cual hablábamos hace un momento con la carta de Pablo, de la gracia de él y tener ese compromiso con Dios y su palabra. En el verso 50, hace un momento lo leímos, dice, ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Es eso lo que hace su palabra y nosotros debemos de tener ese compromiso. El salmista estaba arriesgando su vida, ¿sí? Él estaba arriesgando su vida en todo lo que él atravesaba, ¿sí? Él estaba angustiado, pero él sabía que el Señor le iba a sacar del momento en el que se encontraba. Él hablaba siempre con el Señor, siempre que hablaba con Dios, siempre le dejaba en claro que lo único que le iba a ayudar era su palabra. Estaba arriesgando su vida el salmista al obedecer la palabra del Señor. Y nosotros muchas veces no hacemos eso. Nosotras muchas veces, ¿verdad? Queremos quedar primeramente bien con el hombre, a quedar bien con el Señor, aunque nuestra vida, Señor, aunque nuestra vida esté en riesgo de no hacer las cosas que a Dios le agrada. Así que muchas veces pensamos más en lo que qué va a decir el hombre que en lo que la palabra de Dios dice, aunque nuestra vida esté en riesgo. ¿Sí? Y el salmista él estaba decidido aún a arriesgar su vida con tal de llevar a cabo la palabra del Señor, obedecer al Señor. Pero pues eso le costaba, eso lo hacía llorar. Miren lo que dice en el verso 109. Por eso es que él dice, se derrite mi alma, ¿sí? Se derrite en llevar tus mandatos, de angustia se me derrite el alma. Y miren el verso 109, dice, mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Cuando nosotros abrazamos la verdad de su palabra, aun cuando nuestra vida está, ¿verdad?, en angustia, cuando estamos pasando como hace un momento nos leía Fabi, que Santiago decía, cuando estamos en tribulación, eso nos hace producir fe, eso nos hace producir paciencia, pero no nos queremos arriesgar.
Nosotros queremos venir delante del Señor solamente a pedirle y no a abrazar y meditar, bueno, ok, Señor, ¿qué estoy pasando esto? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Y cuando nos empieza, ¿verdad? Su palabra a redirigirnos una vez que nos examina, a redirigirnos en lo que debemos de dejar, no nos queremos arriesgar. ¿Cómo no voy a arriesgar a perder a mis amigos? Esos que me instan a tomar, a fumar, a bailar, a decir malas palabras, estoy con ellos y son puros chistes groseros, puras cosas que no me edifican. Y no nos queremos arriesgar a eso. Sin embargo, el salmista decía, aunque estoy abatido hasta el polvo, mi alma se derrite, pero decía, que sea esto, Señor, tu palabra, la que me vivifica, ¿sí? Ahí estaba llorando él sobre todo lo que le había acontecido, pero él estaba entregando todas las cosas al Señor. En el verso 115, él dice, aparta de mí a los malignos, porque yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Que se aparten de mí los malignos. No, yo no voy más tras de esto. No me importa, su vida se ponía en peligro, sí, porque pues ya no iban a estar con él, pero él se apartaba para buscar el deleite en la palabra del Señor y cumplirlo. Todo lo que el salmista quería era fuerza para seguir viviendo para el Señor y magnificar su palabra, porque cuando tú y yo obedecemos la palabra, magnificamos a la palabra del Señor, damos gloria y honra al Señor, ¿sí? Él era lo único que él quería. Él descubrió que la gracia de Dios era todo lo que necesitaba. Su debilidad estaba allí. Él mismo lo está diciendo, pero él necesitaba únicamente la gracia de Dios sobre él y él la encontraba en su palabra. Como vimos hace un momento en la segunda carta a los Corintios que nos leyó nuestra querida Fabi. Él caminaría en el camino de la verdad de Dios y evitaría la forma de engaño que el enemigo le daba cuando dice ahí al final, aparta de mí el camino de la mentira y en tu misericordia concédeme la ley. Nos sentimos, ¿verdad? Muchas veces presionados por el enemigo, por los amigos, por todas esas cosas. Nuestra primera respuesta generalmente debe de ser orar para que Dios nos permita vencer, ¿sí? Porque somos así como que, no, ¿qué va a decir? Y voy a ceder otra vez. No, no debemos de ceder, por eso debemos orar. Y yo creo que el salmista estaba en esta lucha que por eso pedía al Señor, ¿sí? Que le ayudara. Le pide ahí en el verso 31 y 32, yo, Señor, me apego a tus mandatos, no me hagas pasar vergüenza. O sea, yo estoy llevando a cabo tu ley, Señor. Defiéndeme, ¿sí? Corro por el camino de tus mandamientos porque me has dado mayor entendimiento. Él, él estaba allí diciendo, Señor, no me hagas pasar vergüenza. Pero era porque no quería avergonzar, ¿sí? La palabra de Dios. No quería ser avergonzado como un hijo de Dios, como un apartado de Dios, como un hombre que se deleitaba en la palabra del Señor y en llevar a cabo sus leyes y sus estatutos. Y cuando tú y yo no queremos avergonzar, ¿sí? A la palabra del Señor, no nosotros, ay, qué vergüenza con nosotros, no, sino cómo voy a avergonzar, ¿sí? Lo que la palabra a mí me dice cuando tú y yo no la llevamos a cabo. Tú y yo no somos nada. Es Él. Es decir, ¿y dónde está lo que tú estás profesando? ¿Y dónde está lo que tú estás siguiendo? ¿Y dónde está lo que tú estás enseñando? Es a Él. Nosotros no somos nada. Él decía que se sentía como el polvo.
¿sí? Él estaba entregando toda situación al Señor por fe. Así que todos los días, nosotros debemos de venir, no solamente cuando nos presentamos la primera vez ante Dios. Nosotros todos los días debemos de confesar cómo andamos, cómo están nuestros caminos, de confesar nuestros pecados, tomar un momento para examinar nuestras acciones y responder afirmativamente a la pregunta: ¿he declarado mis caminos al Señor? Como venía el salmista. He declarado mi debilidad, mi angustia. He venido delante de Él para pedirle que me ayude a seguir en sus mandamientos. Nosotros con reverencia y confianza podemos venir al trono de la gracia y exponer nuestros caminos a Dios, sabiendo que Él es paciente y misericordioso, no solo para perdonarnos, sino para reorientar nuestras inclinaciones y nuestros afectos y guiarnos por caminos de rectitud, como lo estaba haciendo el salmista. Así que si en los momentos en los que tú no sabes qué hacer, en los que ya sientes que tus fuerzas y antes de ir y hacer conformes, ¿verdad? A tu criterio, venir delante de Dios y suplicarle nuevamente que nos reoriente a través de su palabra y que siempre nos baste su gracia. Así que esta enseñanza que nos deja el día de hoy, esta parte de este Salmo 119, sea para meditar en nuestros caminos, sea para meditar en nuestras debilidades, apartarnos del mal, y sea para buscar el deleite en su palabra, para que seamos así, convertidas por su palabra, en mujeres que honren y glorifiquen su nombre y que no sean avergonzadas, porque, bueno, ponemos en práctica lo aprendido. Así que oramos al Señor en gran manera para que nos ayudes, Padre Celestial, a ser como el salmista, venir delante tuyo y confesarte con un corazón sincero, Señor, con un corazón que necesita ser reorientado. Ayúdanos a, cuando estemos delante tuyo, Señor, examinar la manera en la que hemos estado. Ayúdanos a no querernos vanagloriarnos. Pablo enseñaba, Señor, cómo él pudiera haberse jactado y estaba allí examinando todas las cosas y dándose cuenta que, Señor, en aquello que él te suplicaba, tu gracia era suficiente. Ayúdanos a ser así, a venir delante tuyo, Padre Celestial, sinceramente, y suplicarte, Señor, que nos dirijas a través de tu palabra, sabiendo que tu gracia, Señor, nos sostiene, que tu gracia es suficiente para nosotros, para poder, Señor, llevar a cabo tu palabra en obediencia y glorificar y honrar tu nombre. En Cristo Jesús, Señor. Amén. Amén. Así que ahí está el mensaje del día de hoy. Esperemos que sea de gran bendición, que hable a tu vida como ha hablado a la nuestra, como ha hablado a la mía, y que no nos olvidemos nunca de que lo primero que tenemos que hacer es correr delante de Él, abrir nuestro corazón y decirle: enséñame. Entonces, a través de tu Dios les bendiga. Nos vemos el día de mañana.